Bienvenidos a Compromiso Televisión. Vamos a continuar con el ciclo sobre África que comenzábamos hace ya algunas semanas. En los programas anteriores hablamos de temas como la cultura, como la religión, y en el de hoy vamos a dedicar la hora que tenemos por delante a hablar sobre música. Como decimos, casi una hora por delante para conocer más a fondo la música en África. Y para hablar de la música en África tenemos en esta ocasión como invitados especiales a Rafael Sánchez de Fundación Sur. Bienvenido, Rafael. Encantado, gracias. Ya saben que este ciclo sobre África viene de la mano de Fundación Sur y para hablar de la música en concreto también contamos con la presencia de uno de los cantantes más importantes africanos, Baron Jabbuglu. ¿Lo he pronunciado bien, Baron? Perfectamente. Bien, pues también bienvenido. Gracias. Y de la mano de los dos vamos a acercarnos a la música africana. Lo primero que quería preguntar, bueno, cualquiera de los dos me puede contestar, y es por enlazar con el último programa que teníamos sobre África, en el cual hablábamos de la religión tradicional. En él ya apuntábamos que la música, también la danza, tenía una importancia enorme en la vida africana, incluso una importancia enorme en las tradiciones, en los rituales. Y supongo que esa importancia ya desde los mismos ritos de las tradiciones más antiguas se debe trasladar ya a que la música también tenga un papel importante, no solo en esos ritos, sino ya también a nivel social, no sé cómo explicarme. Que si la música tiene tanta importancia en los ritos más antiguos, en los ritos más espirituales, más llenos, supongo que también en ámbitos más banales, por supuesto, también la tendrá, ¿no? Me paso la pelota. Bueno, aquí el africano es el que verdaderamente puede contar una experiencia vital, que es lo importante, es lo que los estudiamos África, en cierta manera, es el primer paso que das es comprender que África, la vida en África es un todo, mientras que nosotros separamos, digo nosotros, hablando un poco en Occidente, separamos los diferentes ámbitos, como puede ser el espiritual, hablamos del alma, etcétera, pero no en el mismo plano que la vida. Hablamos de Dios, pero no, quien cree en Dios, por supuesto, pero no en el mismo ámbito que la vida. El africano hace que convivan todos esos mundos. Y la música está integrado en todo ello. La música está desde que nace, como dicen muchos africanos. Dice, yo he sentido la música desde el vientre de mi madre. Que sí. Porque mi madre, cuando está trabajando en el pequeño huerto que tienen casi estamos hablando de la vida rural, de la sociedad rural de África, toda mujer tiene un pequeño huerto al lado de la casa para las cosas cotidianas, incluso para vender una venta marginal, ¿no? que complementa las entradas de dinero de la casa. Pues ya con el azadón no hace las cosas como digamos aquí, que ha estado uno. Cantan haciendo todo. Exactamente, hay un ritmo, y en cuanto hay dos es como aquí cuando hay una recogida, hay uno que lleva la voz y responden, además muchas veces, y Barón podrá decirlo, suele darse mucho esta forma de canto que es de llamada y respuesta, ¿no? Claro. Uno va cantando y el grupo responde. Una forma de animar el trabajo. Incluso volviendo un poco a lo del ritmo, cuando nacemos, desde el primer momento que te pone tu madre así, o tu tía, o la hermana mayor, ya está pegándote aquí y dando ritmo y cantando. Pues el niño se acostumbra a eso, y eso marca un ritmo. Y por ejemplo, yo en mi caso, muchas de las canciones que he podido luego desarrollar, o ritmos, los he vivido desde la más tierna infancia. De hecho, hay una anécdota. Mi hermana mayor, casi como 30 años después, un día, bueno, que esa canción la puse en mi primer disco, Tombiela, y cuando la pincho en casa, ella no se acuerda que yo la inspiré a través suya, de un cuento, porque tenemos la costumbre, muchas veces antes de ir a dormir, mientras mi madre estaba haciendo la cena, pues nos ponían ahí, pues pinchaban Radio Bata,
y ponían música de Franco Tabulé y hacíamos ahí el concurso a ver quién bailaba más, ¿no? Y, o si no, pues estabais ahí fuera esperando y tu hermana mayor, la hermana os va contando cosas y siempre hay una parte del cuento que es un cántico, ¿no? Y ella o lo inventaba o es que existía. Pues se me quedó y cuando empecé a hacer música, pues me acordé de esa melodía, la puse una estructura y tal, y no se acuerda ella. No y sé. es algo que cantaba ella de... Y ella es la que lo cantaba. Hablamos muchas veces de África como, y lo comentábamos antes fuera de micrófono, como un todo, cuando África son muchos países y África son muchas... a mí no me gusta decir etnias, pero tampoco nos referimos a etnias en Occidente, cuando nosotros también podíamos llamarnos etnias. Es que ¿no? hay hasta razas. Por eso digo, Ahí prefiero no decir, es la misma raza. No, prefiero decir sociedades. Del norte al sur, Hay no. muchas sociedades en África y se dividen, además, dentro de una misma sociedad, tiene subdivisiones que son muy diferentes. Cambian lenguas, cambian ritos, cambian músicas, cambian ritmos. Acentos. Pero sí hay, por tanto, digo, no podemos hablar de África como un todo, pero sí hay algo, igual que en la filosofía, igual que en la religión, sí hay, sobre todo si nos referimos al África bantú, que ocupa más o menos todo el Golfo de Guinea y desde ahí la migración que hicieron hasta el África Austral. Si nos referimos al África bantú, sí que hay una serie de condicionantes que unifican la forma de mirar o de estudiar el África tradicional. Y todos esos condicionantes son los que, digamos, nos permiten hablar de unas ciertas características propias de una música africana, siempre diciendo África subsahariana, que luego podremos hablar de la música de África del Norte, que en este sentido no tiene casi nada que ver con el resto de la música de África. Claro, porque de eso lo hemos hablado en otros programas, que intentamos dar una visión general de África, pero contando siempre, teniendo clara la premisa, que los espectadores que ya han visto algún programa, yo creo que ya lo tendrán claro, de que estamos contando con que hay 54 países y que son algunos tan distintos unos de otros que tampoco se puede dar una visión general que englobe todo, sino que hay que partir de la base de que va a haber una variedad tremenda, pero dentro de esa variedad sí que intentar explicar lo mejor posible, pues bueno, lo que tú has comentado, los lazos que pueda haber en algunas tradiciones, que aunque sean distintas, pero que sí que tengan raíces comunes, Sí, etcétera. hay lazos en común. Lo que sí también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la música africana, la guitarra ha llegado casi en los finales de los 50, ¿no? Al principio, a mediados, por ahí, por los 50. Desde los 30 ya tienes ejemplos, pero sí que es cuando se impone digamos, de una forma general es en los 50, sí. Claro. Entonces siempre ha estado basada en el tambor. Entonces lo que pasa también, los ritmos, la mayoría son los mismos, pero depende de la zona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona del Sahara que no tiene madera para hacer el tambor, lo hacen con tierra o con yeso, mientras que nosotros lo hacemos con madera. Entonces, la misma frase, depende de con qué tambor lo tocas, suena diferente. Y esa entonación, esa tonalidad, hace que parezca otra cosa. Y las capacidades del tambor, mientras que todos hemos visto los dos tambores pequeños para coger con las rodillas, típicos de África del Norte, las tamboras que te puedes encontrar en la zona del Golfo de Guinea, tu África Central, como tú habrás visto. Porque tenemos árboles más grandes, entonces puedes permitirte de hacer un tambor que tenga más graves, mientras que otra persona, pues, a lo mejor por la zona o por lo que tenga, pues lo hará de otra manera. Y eso es lo que hay, ¿no? Y también la falta de comunicación que ha pasado. Porque muchas veces yo me he dado cuenta cuando hemos salido de África, es cuando vuelves a mirar África, lo ves que es más unido, pero cuando estás ahí, yo me acuerdo cuando me hablaban de Egipto, yo decía, si esto debe estar, pero ya desde aquí miro, si es subiendo por Guinea al norte, ahí a 2 pasos. Está ahí a 2 pasos, pero cuando estás en Guinea hablas de Egipto, parece que está muy lejos, y realmente no, pero poco a poco, pues, cada vez va habiendo mejor comunicación. Los artistas también ha venido un poco bien eso de la gente haber salido, porque ahora ya hay más unión entre los artistas, se conocen
Bueno, yo aquí he llegado a tocar en mi banda, pues lo que es un bajista brasileño, guitarrista japonés, una corista andaluza, pero haciendo sucos. Bueno, Rafa, pero lo que es que cuando termina la canción y dice, tienes que educar a tu cuerpo que empiece a asimilar la música de esta manera. Porque siempre hay mucha gente que tiene la música asimilada de una manera concreta y no es así. La música depende de donde estés, yo por lo menos pienso así. Si estoy en Japón y tengo que grabar un disco en Japón, no tengo el por qué pensar en los instrumentos africanos. Miro los instrumentos que tengo al lado y los adapto a mi forma de expresar. Y lo bonito es verte cómo suenas en Japón. Y no tener que decir, no, es que no puedo tocar porque necesito a tal... No, que no... Y de lo que estabas comentando, que sí que me ha llamado la atención, Varón, que decías, cuando estabas en Guinea, decías, Egipto queda lejísimos, por ejemplo, ¿no? Esa idea geográfica, pero musicalmente, ¿os llegaban influencias de sitios muy lejanos que dijeran, sí. Mira, este ritmo se ha escuchado por aquí, ha llegado... África tiene esa ventaja. África, no sé por qué, percibe más música, te lo puedo decir, de otras partes que lo que la música africana es conocida fuera. O sea, desde África, de hecho, tú ves, hay africanos que hacen ritmos de otros países y otros países no pueden hacer ritmos africanos. Ese es el ejemplo que siempre he dado. Yo creo que tenemos ahí te daría para horas, y Varón lo sabe, de las influencias. ¿Cómo ha influido África? África ha influido enormemente. Músicas. No podríamos hablar de música popular ahora mismo. O sea, nadie puede poner la radio. Tú vas ahora a poner la radio y África está presente en todo lo que oyes. Claro. En todo. Todo ritmo que te pongan, a lo mejor la base de la batería o la forma de cantar. Todo el pop, ¿no? El rock que hay actual, para quitarte a África de medio tendrías que ir a un concierto de música clásica y entonces dirías, vale, claro, ahí ya no tengo nada. Ahí ya no. Pero cualquier cosa que puedas escuchar ahora por la radio, pop, rock, etcétera, desde que fue el blues y el jazz, y está impregnado de África, al 100%. Entonces, lo que pasa es que luego además lo hemos devuelto, y eso ya lo hablaremos, ha sido ritmos de ida y vuelta y que todavía sigue habiendo ese proceso de lo que hace África lo vuelven a enviar para América, los americanos se lo vuelven a enviar para... Por ejemplo, el rap ahora, el rap ha vuelto a África, el rap y el reggae. Además, son los ritmos que ahora han vuelto a África. No, han vuelto, ahora mismo la base del rap está otra vez en África, la base del reggae está otra vez en África. Está Alpha Blondy en el norte, o casi en el centro, y pobre, Lucky Dube, que se lo han quitado en medio hace poco, estaba en el sur. Que eran los dos ahora mismo exponentes más, los dos artistas más importantes del reggae ahora mismo. Y el rap pasa lo mismo. Tú vas a Francia, el rap está en manos de Passy, está en manos de Passy, y vas a Senegal, Dara G. O sea, África tiene, bueno, respondiendo un poco a lo que me has preguntado, mi madre, yo cuando voy con mi madre en el coche, que la conoce Rafa, lo que la pinchas en el coche, te lo asimila. Porque tiene ese... Sí, lo conoce, porque ella en vez los trovadores en África, el rap en África no era música de jóvenes, era música de gente mayor. Porque vamos a los griots. Son los griots, como cuando la colonia, y viene, porque después de la colonia vienen los dictadores, que es casi lo mismo. Entonces la prensa está perseguida y prohibida. Y la única manera de la prensa era traer los griots, que estaban hablando de árboles y elefantes. Para que nos entendamos, los griots son para que la gente no entienda la época. Lo que es. Pero cuando la gente se reúne en nuestra zona, se llama Amber, y cuando estamos ahí escuchando, sabemos de qué está hablando. Te puede estar contando lo que va a pasar con las elecciones. No, ahora... en vez de un telediario tipo, ¿quién está dándolo? Tipo, sabemos lo que hiciste, lo que hace. Sí, el programa que está saliendo. Claro, que un poco con humor está hablando y te está contando lo que está pasando, y a lo mejor ahí hay un policía, un chivato o un secreta, y no se atreve porque ni entiende lo que están haciendo. Y entonces, lo dice con música. Lo hace con música. Lo hace con música y la gente, y duran esos, no sé si puedo llamarlo conciertos, esos recitales duran 2, 3, 4 horas, 5,
Y el tío está ahí contando que Más hay un basado- elefante basado que en le la han echado creatividad. hay un elefante que le han echado del rebaño y está bajando hacia el sur. Ha perdido la razón y no sé qué. Y está hablando de a lo mejor Sí, de un caso que se ha dado de un caso, real, de un caso político claro, a lo mejor, ¿no? claro, que un cazador ha ido al bosque y ha disparado a un gorila y le están buscando, no sé qué, y se sabe que no está hablando de eso, está hablando de a lo mejor un caso que Uno de los más famosos que tenéis en vez que teníais, porque lamentablemente desapareció, pero ha dejado afortunadamente varios libros sobre parece que sus su epopeyas. también parece, o su mujer o su hijo, me han dicho que su hijo o su mujer está siguiendo. Entonces el rap es de esta forma. Y mi madre cuando lo escucha, pues, vale, a lo mejor un poco de base, ¿no? Pum, pa, pum, pero la forma la es familiar. Si te fijas además el rap, la esencia de la creatividad que tiene ya está en los griots. Porque Claro. quitando ejemplos, por ejemplo, los juglares nuestros, que más o menos estaba escrito o se sabía, lo cual también pasa en los griots y en el embed, hay un componente de creatividad que es también, digamos, esencial. Ellos van inventando sobre la marcha. Cuando Claro. alguien te paga dinero por cantar las glorias, no toda la familia tiene una gloria que cantar. Entonces tú tienes que empezar a Claro. crear una historia para contarla. El que decía del el embed famoso, que ha sido los últimos, yo creo, no sé si quedará ahora alguno. No, hay gente, lo que pasa es que otro problema que hemos tenido en África es hay muchas músicas por estar prohibidas y muy perseguidas, a lo mejor lo adjudicaban a una tribu. Decían, no, es que tal tipo, por ejemplo en Domba, la mayoría de la música, de las canciones que estoy haciendo ahora, me baso en esa forma porque muchas veces cuando quiero hacer una fusión, no quiero forzar la música, sino miro simplemente mi cultura, que es lo más cercano a lo que quiero hacer. Entonces, entre el mbet y el domba, cuando quieres hacer un soul o un hip hop, o tal, es solamente escucharlo un poco y Recuperar. ya lo tienes ahí. Pero había muchas cosas de esas que te decían, como no había escuelas de música, ese tío se sentía como la escuela. Y entonces lo adjudicaban a cosas, a la magia negra, que no, es que no podías tocar eso porque solamente lo hace tal tribu o tal familia. Y es una forma de que tengas que ir a él. Es la patente, ¿no? De la Claro, de aquí, claro, tienes que española. de hecho, solamente todo el mundo. Además, el nombre artístico tenía que tener como apellido al suyo. Por ejemplo, si vienes y yo te enseño, tienes que ser Jorge Barón. Y luego Alejandro Barón. Así, Y todos tus discípulos claro. se llamaron. Así, Igual que en Senegal y toda la zona serían los diabaté, claro. por ejemplo. Todo el que sea ya no, pero antes más o menos, una si tú familia. tenías el diabaté, sabes que eres familia de griots. Claro. Entonces, además, lo que te decía, tienes el vuestro. Yo he leído una epopeya que sacaba sobre unos extraterrestres que vienen y era como una especie de. Sería aquí como una película, de una telenovela de sobremesa, donde iba alargándose, pero como un libro enorme, y era todo pura creatividad, hablando sobre los extraterrestres, todo lo que creaba, toda una serie de historias que pasaban graciosas, dramáticas, etcétera, pero claro. Eso era la forma de criticar el presente. No hay extraterrestres, los extraterrestres es la política, te está hablando de personas que todos los que están oyendo saben de quién es, a quién se está refiriendo, etcétera. Por otra parte, ellos tienen un carácter, tanto en África Central y en Guinea Ecuatorial, lo dirá más varón, pero sobre todo en la zona de Senegal, etcétera, tienen un carácter casi, digamos, no sagrado, pero casi. Eso viene a defender, igual que, por ejemplo, nuestros bufones, en la corte eran los únicos que podían hacer una crítica. Claro. Los griots hacen a la vez de contar de juglar, pero también de bufón. Y son a los únicos que se le permite criticar de una forma dura y cruda a los gobernantes. Porque les necesitan también a ellos. Porque cantan sus glorias. Claro. Claro, es que igual que cantan la gloria, Claro. pueden cantar la crítica, pero si no les dejan, ni una cosa ni otra. Por eso. Claro. Has comentado el tema de los juglares, podemos decir, el tema habíamos comentado al principio el tema de rituales, pero habías dicho también que la música, bueno, y lo habías comentado tú también, Rafael, que la música
no está en un ámbito concreto o en estos dos ámbitos que hemos contado, sino que la música allí está dentro del ser, incluso desde que nace, como decíais, en el ritmo que le da la madre. O sea, la música como, no como forma de vida, pero como algo muy dentro de la vida, ¿se podría hablar? Ahora, en mi caso yo podría decir que yo soy el peor de la familia, el peor artista. De hecho, cuando empezamos a tocar cuando éramos niños, no me atrevía. No me atrevía, ¿por qué? Porque ponían un tambor, venía mi hermano y prum, y tú quitabas la mano. Y de hecho, muchas veces, el otro día en un disco que hice en el 2005, llevé a mi madre en el estudio y ella corrigiéndome cogió el micrófono y claro. Y ella no se siente. Ni ha dado clases de solfeo ni nada parecido. No. Además no tiene ni nosotros para cantar, te tienes que levantar y respirar. Mi madre puede estar así, hace eso y ¡bum! Yo dije, Dios mío. ¿Cómo lo hace, no? ¿Cómo lo hace? No, la música está presente en absolutamente, quiero decir, la música es la vida. Hay una de las definiciones que casi todo el mundo, muchos africanos te van a decir es, ¿qué parte de la vida es la música? Te van a decir, la música es la vida. La música está en todo. La música te acompaña en el nacimiento, se canta. La música se canta en los procesos de iniciación. Es decir, cuando el chico pasa a la pubertad o la mujer pasa bueno, la chica pasa a ser mujer. La música está en los matrimonios, la música está en los funerales. En los funerales se baila. Algo que, por ejemplo, nosotros hemos heredado en la música de Nueva Orleans, en el jazz de Nueva Orleans, ¿no? Los pasacalles detrás de los ataúdes, eso es puro africano. Eso, Satchmo, Louis Armstrong lo hacía con ritmos además se africanos llora y de cantando. forma africana. Muchas veces cuando muere un personaje, si oyes cómo lloran las señoras, es puro cántico, está cantando y contando como su vida, ¿no? Muchas veces te sientas y está llorando, pero está hablando de esa persona y cantando y hablando un poco de las cosas que hizo o el tipo de unión familiar que tiene con él. Y se entrecruza, es decir, el lenguaje oral y la música llega un momento en que cuenta Polo Vallejo, que es el único español, el único musicólogo que tiene un trabajo de campo de su doctorado, contaba que una de las cosas que más gracia le habían hecho es, paró una vez a uno de los, él estudió a los Gogo, al pueblo Gogo, a los Wagogo, en la meseta central de Tanzania, y entonces paró a uno del pueblo que veía que venía de viaje. Entonces le dijo, ¿y qué cantas? Y el otro como que no se daba cuenta, que le preguntaba, ¿no? Dice, ¿qué cantas? Dice, yo no estoy cantando. Pero si te llevo oyendo, bueno, esto que estoy diciendo. Dice, sí. Dice, pero bueno, esto no es música. Dice, bueno, pero tendrá un principio o un final, ¿no? Dice, no. Dice, esto empiezo a decirlo cuando me da la gana. Y dice, ¿y cuándo acaba? Porque claro, aquí tú tienes que tener un principio y un final. Una obra tiene que tener una temporalidad. Dice, pues empieza cuando me da la gana y termina cuando me da la gana, ¿no? Mira, es la vida. Yo, un ejemplo de eso, mi padrastro, cuando están haciendo, él hacía la finca, se ha muerto hace un par de años, cuando con su hacha, cortando el árbol, pues hacía un tipo rap, ¿no? Hablando, pero de él mismo, diciendo, anímate, ¿cómo es que un árbol te va a ganar? No sé qué, y porque veías el árbol así como de cuánto, no sé qué, de diámetro, y el tío ahí, pum, pum, pum. Y yo me sentaba escuchándole y es lo que tú dices. No cantaba, sino que estaba inventando eso. Y muchas de esas cosas se me han quedado y las utilizo a veces. Porque, ¿pero qué está haciendo? Y cuando intentaba pillar lo que dice, es que estaba hablando, como riéndose de él mismo. Como que siempre hablas de que eres un hombre y que tal. Mira, ahora te estás cansando y eres incapaz de tirar ese árbol. Y así se animaba y boom, se caía. Y todo ese ánimo, insistimos, todo ese ánimo con música, con ritmo, no, Sí, no decir, venga, vamos, no. Con ritmo, cantando. Pum, 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 y así. Y muchas de esas melodías las tengo grabadas. Luego para ritmos posteriores. Claro. Todo eso además lo van cogiendo y como decía el varón, allí no hay una formación musical.
y siguiendo un poco, cogiendo también la experiencia de Polo Vallejo, él hablaba en el poblado Gogo y en África Central, no sé, ahí podrá haber otros instrumentos, ¿no? Pero allí en ese poblado en concreto y en esa zona lo que tenían, por ejemplo, como juguete es un xilófono de madera. Pero un xilófono de madera que no es un xilófono normal, pequeñito, no, es un xilófono de unas dimensiones muy grandes. Tiene que ser mínimo 21 piezas. La central tiene 21. Luego el bajo tiene 8, o sí, 8 por ahí. Luego lo que es el ritmo, el acompañante, suele tener 16. Y se toca por los dos lados. Y se toca por los... Hombre, puedes hacer o 6 o 8, si se toca... Puedes tocar por un lado o por el otro, pero para estar ahí tienes que ser zurdo. Pero en cambio, lo que me ha contado, por ejemplo, los las niños graves, juegan. normalmente las graves van a la derecha, cuando eres diestro. Y si tal, tienes que dar sí, porque yo por ahí empecé. Ahí te demuestra la complejidad, por ejemplo, de ese proceso de iniciación, mientras que nuestros jóvenes, entre nuestros chicos, les tenemos que llevar porque la música no es algo innato para ellos, porque no tienen contacto directo, porque en casa no la están mamando como la mama un africano. Ellos cogen y desde pequeños el juguete que tienen está ahí en la casa de la palabra. Y entonces los niños se ponen 2 a un lado, 2 al otro y empiezan a tocar. Y se pasan los palos y se cambian de sitio. Y lo que acaba de decir, la dificultad que acaba de decir Varón, donde tú tenías antes los graves y los agudos, ahora has cambiado y tienes una mala agudos. Y los chavales no dudan un segundo en seguir aprender las dos maneras. Y es aprender a fuerza. Y no se da cuenta de lo que está aprendiendo ahí. Que sí, no es lo mismo tirando la grave así, que ya está, tienes que hacerlo así. Pero ese chaval, si te lo enseñas ya mayorcito, te cuesta. Pero un niño que no sabe ni lo que está tocando, empieza a hacerlo sin darse cuenta. Y cuando se empieza a dar cuenta, ya lo ha superado. Ya sabe perfectamente. Claro, pues por ahí, y esos instrumentos, los juguetes, como has dicho, los colocan en la casa de la palabra. Están ahí para todo el mundo, aunque tú llegas ahí y quieres pasar, hombre, hay que cuidarlo, porque hay alguien que siempre está vigilando el ruido, sabe que el que está tocando lo está maltratando. Entonces salen y te dicen, pero si vienes y haces suavemente buenos ritmos y tal, la música está sonando 24 horas. Por eso muchas veces en África, lo de la música, ha venido ahora una amiga mía que es diseñadora, vive en Suiza, viene de Guinea y me ha dice, lo que más me ha hecho enamorar es el escuchar la música en todos los lados. Vas por la calle, pasas por aquí, la canción se queda atrás y empieza otra. Y puede ser, y no es solamente música africana, igual que escucha a Michael Jackson, escucha a Julio Iglesias y escuchas bueno, una vez en mi pueblo, estamos en el pueblo así sentados por la mañana, Enrique Iglesias. Y mi mujer, que es española, dice, Dios mío, lo que me faltaba. ¿Hasta dónde tengo que ir, no? ¿Hasta dónde tengo que venir a escuchar a Enrique Iglesias? Y es así. No, pero de hecho... sois fans del padre. Yo no. No, tú no, pero en África sí. En África les gusta mucho. ¿No? Sí, gusta mucho Enrique Iglesias. Bueno, Julio, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, hemos llegado más o menos a la media hora, al ecuador del programa, y seguimos hablando de la música africana, seguimos hablando de esas influencias, ese gusto por Julio Iglesias que acabamos de descubrir, y también de los instrumentos, que ya empezamos un poquito a hablar de ello, en unos minutitos. Hasta ahora. Continuamos en Compromiso Televisión. Nos queda casi media hora por delante para seguir hablando de música africana. Y antes de irnos a publicidad nos despedíamos hablando del gusto que había en buena parte de África. Ya has dicho, Varón, que a ti particularmente no,
no era fan de Julio Iglesias, pero Algunas canciones, algunas pero que en canciones. África se escuchaba mucho. También apuntabas ahora en este pequeño descanso sobre Víctor Manuel. Y yo creo que al final lo que estamos yendo es a lo que comentabais al principio, que quizás África absorbe mucha música de fuera, muchos ritmos de fuera, y bueno, claro, de ahí que pueda ser, aunque pueda parecer sorprendente, pero que se pueda afirmar, oye, pues Julio Iglesias gusta mucho, o Víctor Manuel gusta mucho a la mujer de tal región o de cual región, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que hemos dicho, Julio Iglesias gusta mucho a la juventud también, incluso. Hay muchos chicos. Mira, hay una anécdota. Una vez que fuimos ahí a actuar, en el local de ensayo trajimos a un chico que nos faltaba un guitarrista. Y le dijimos, mira, tócanos algo. Y el chico cogió la guitarra y empezó a tocar La vida sigue igual, ¿no? Yo le dije, a ver, ¿No lo que tienes queremos otra aquí cosa? es que toquen nuestra música y ahora mismo en los colegios, cuando la gente, los chavales empiezan a tocar la guitarra, siempre han empezado, la mayoría empieza a aprender a tocar con eso, con esas canciones, La vida sigue igual, Hey, algunas más de Camilo Sexto. Una de las cosas que más... Y si Acaba, te acaba. digo, lo mío es más heavy todavía. Yo empecé escuchando mucho, me encantaba Nino Bravo. Para mí es lo mejor que he tenido, que ha hecho España. Te lo digo. Bueno, lo mejor, está bien, Te pero... lo digo, no, Lo para mejor, mí, para por mí. favor. Bueno, luego me hice Espero que artista, hayamos pero hecho yo algo mal. cuando escucho, ahora me gusta Bunbury. ¿Me Bueno, entiendes? No como tú Bunbury. tienes unos No, gustos no muy Bunbury, espera. No como Bunbury. Me gusta Héroe del el del Silencio. silencio. Y también lo que el que murió, que he dicho antes. Nino Bravo. Nino tío. Bravo Nino decías, Bravo. sí. Es por su voz, la voz. ¿Sabes el problema? Cuando estás fuera, antes de pisar España, te relacionas a España por unas ciertas cosas. Lo que son los toros, la voz la voz mediterránea. Por eso a mí el rock, cuando escucho un rock español con voces Sí, tirando a inglesas, etcétera. no me gusta, por eso no la a mí sitúas. poco rock escucho aquí. A mí me gusta más, será más como arcaico, antiguo, anticuado. Me gusta Medina Zara, ¿me entiendes? Esos grupos que cuando cantan Sí, las sientes, identificas sientes- con lo que es España. se identifica con España. Eso es lo que me gusta. Porque para escuchar otro tipo de rock, yo ya sé que voy a Irlanda. Sí, o- puedes buscar el original. busco lo original. Entonces, cuando yo escuchaba la voz española desde fuera, para mí era eso, era Barón Rojo, Medina Zara, este hombre, Nino Bravo. ¿no? Nino Bravo, porque cuando abría la boca sientes eso. ¿Y te influyó mucho y- en tu música? Sí, hombre, luego sí, después de eso, pero te estoy hablando por ejemplo, Mike Kennedy. Es que era la forma, la mezcla, los Bravos hacían una mezcla de pop de aquí con un poco ya, porque el Barabás ya hacían la influencia afro también, en los Barabás, y ya notabas. Y no tenemos que olvidar que es África, siempre nos gusta más lo que de alguna vez tiene una mezcla con lo nuestro. Entonces, los grupos que en aquella época, cuando nosotros éramos más pequeñitos, Barabás, Los Bravos, que ya era pop, Sí, que ya pero venía, era tenía mezclado el ritmo era al un blues. pop que ya ahí, que tenía- ya iba al blues, que ya veías ahí música negra dentro, como cuando Pop Tops, Mami Blue, ya veías que, ¿me entiendes? Entonces eso me empieza a llevar ya a world music, a fusionar lo mío con lo que se hace por ahí. Lo que es muy importante a la hora de aprender de la música africana es y sobre todo además yo creo que está presente en muchos ámbitos de la vida de los africanos y en todas las sociedades africanas, es la permeabilidad que tiene la sociedad africana para coger cosas del exterior y enseguida convertirlas como propias. Sí, En todo, pero quiero decir, desde la cultura, que ahora ya gracias a Chika Anta Diop, pues se demostró cómo ya desde la época egipcia había una conexión entre el Golfo de Guinea y la cultura egipcia. De ahí ya hay cosas de cultura que están mezcladas
como desde ahí, pues cosas desde Asia, por ejemplo, también, toda una comunicación. Nosotros pensamos que África estaba aislada, ¿no? Porque nosotros pensamos desde el punto occidental que África era como un continente aislado y que nosotros fuimos a descubrirlo. Es incierto, Oriente Medio, etcétera, y Asia estaba en contacto con África desde hacía muchísimo tiempo y tenía una relación comercial y cultural muy, muy fuerte que nosotros pues ni siquiera llegamos a comprender, ¿no? Y por ahí ha ido todo el rato, pues se ha ido permeabilizando esa cultura. Pero es que desde que empezaron los barcos negreros a llevar africanos a América y volvieron los barcos luego, porque bueno, ha habido todo el Atlántico se ha cruzado de una forma muy, muy grande a través de rutas comerciales, esos marinos volvían con música que se estaba haciendo en los Estados Unidos, que se estaba haciendo por todo el Caribe, que se estaba haciendo en Brasil, y volvían a llevar la música para allá. Y ellos aprendían rápidamente y la devolvían. Sí, he escuchado a Peret, a Luis Lucena, a Manuel Escobar en mi casa en los años 70. Claro, si es que... yo lo he escuchado porque lo teníamos en casa. Dices, ¿cómo ha llegado ahí, no? No, llegaba por los marineros, Claro. porque yo me crié con un gallego, sigue ahí todavía, y él se fue con 19 años en un buque de esos y se quedó. La gente, es que muchas veces cuando vienes y ves la falta de información que hay, entonces dice, vale. Pero hay un montón de chavales que se iban en esos años con barcos y llegaba en Luala o en Guinea y se iba a la discoteca, se enrollaba con una chica y se quedaba. Y ese chico, el que me crió, pues, que estuve con él desde los 10 años, pues fue eso, y tenía discos, todos esos discos que yo empecé a escuchar y cuando no estaban en casa, y yo me sabía cantar, pues los tenía. Luis Lucena, que no le he vuelto a escuchar desde que estoy aquí. Es que cuidado, no te rías. Hay una cosa, que yo soy artista. Habrá gente que cuando hablo de los Bravos dirá, este Abraham. Hoy en día en mi casa, yo pincho a Queen. Bueno, mi hija ha llegado a traerme a Queen en casa y lo está escuchando creyendo que es algo nuevo. Yo me río. Y me he ido el otro día en casa de J mayúscula, que es un productor de rap. Y estaban escuchando entre todos Fela y yo sentado ahí escuchando. Y estaban escuchando Shakara o Lady. Son canciones de 72, cuando James Brown cuando Manu Dibango hizo Soul Makossa, que era en la época de Sex Machine. Y los chavales ahora escuchan Sex Machine y creen que... sí, creen que es de hoy. Sí. Es así, la música cuando está bien hecha, con sentimiento, no tiene... No tiene tiempo. No tiene tiempo. No, sí, eso es verdad, No tiene tiempo porque se ve la expresión, se ve lo que este hombre ha dejado ahí. Y hay muchas canciones ahora mismo de los 80 que ahora mismo no sabes ni quién era, porque fue una canción que hizo el boom boom, tipo sopa de caracol. ¿Dónde está? Yo puedo reconducir un poco la cosa hacia los principios. Yo creo que estamos yendo hacia el final, porque con Fela ya llegamos a los años 70. Final, ¿no? Los 70. Bueno, los 70, el final que es el principio de lo que hay actualmente, ¿no? El principio de lo de ahora. Él es lo que marca qué se está haciendo ahora en África. Quiero decir, él sería el padre de la música moderna. Bueno, yo siempre... y ahí discutiremos. Que siempre se habla de Fela y para mí dejan atrás al... Ha triunfado más. Genio. Había en los años 70, había con Eddie, cuando en la época de los Equals, cuando decían Baby Come Back, había un nigeriano ahí, Sonny Okoson, que hoy en día tiene su propia iglesia en Nigeria. Solo canta porque se hartó de la industria, graba en su iglesia, graba cintas mal hechas para que no las vendan, y las vende ahí. Cuando termina de predicar, cuando te vas, lo que des, te llevas una cinta. Y para mí, este hombre ha hecho mucho también. Sonny Okoson, no se habla mucho de él. Fela, bueno, también porque trabajó mucho. No es fácil que nadie te haga caso y tú sigas ahí. Fela, lo que pasa es que ha construido más un mito, como siempre ha sido más el mito lo que ha podido que la verdadera calidad de música. Pero a lo que me refería yo es pues igual que a lo mejor siempre se ha hablado de Bear y no se habló tanto de Dizzy Gillespie se habló al final porque en verdad... es como Bob Marley, Jimmy Cliff. Por ejemplo, otro caso de gente que uno se quedó
Eddie Grant, etcétera, gente que no tuvo pues el éxito, digamos, o luego no se le ha puesto el apoyo, no tuvo que no merecía. tuvieron. Yo me refería a Tony Allen. Tony Allen Claro. es el verdadero monstruo de la música africana, es el que verdaderamente lo decía Fela, para que cuando quitó a Tony Allen, bueno, cuando Tony Allen le dejó, tuvo que meter a dos baterías porque No, lo no que hacían hacía lo Tony que hace- Allen no lo hacían, no no lo lo hacían dos hacían. baterías juntos, que es la polirritmia propia de los sonidos africanos, y era el que le daba verdaderamente era la piedra angular del sonido africano. Era el que le decía, Fela Kuti es africano, y lo demuestra Tony Allen Porque con el toda la afrobeat, cantidad depende de ritmos. cómo lo toques, se convierte en soul. Y para llevarlo a África hay unos matices que lo tienes que tener ahí, que es la percusión y la batería. Porque la guitarra, la forma de tocar la guitarra es totalmente igual que el soul que se toca. Entonces por eso era muy necesario, muy importante para Fela. Hablabas antes al principio, y ahora que dices también de la guitarra, que no quería yo dejar escapar el debate sin hablar de los instrumentos, que antes también lo avanzaba, porque hablabais antes de la guitarra que llegó más o menos en los 50, cuando ya se extendió bien. Hablabais de xilófonos, hablabais de tambores. Sí, era tambor y ¿Cuáles y son los tipo de instrumentos? mbet, ¿no? Lo que son la La sansa, mbira, la sansa. había la sansa, la cora, el mbet, que nosotros son son 4 cuerdas con 3 calabazas. Las calabazas son como el micrófono. Había también lo que llaman en Brasil birimbao. Pero, sí, es como un arco, Sí. así con un nilón fuerte. Sí. Entonces nosotros cuando éramos chavalitos tocábamos, lo hacíamos de otra manera. Cogíamos un palo y se ataba así el nilón, y mi hermanito tocaba con un palo así, y tú con una lata de sardina ibas marcando el ritmo. Y así, taca, taca, y tú eso, depende de cómo ibas dejando la lata, Así iba de sonando esto. Pero ya había la guitarra, yo según lo que creo, la guitarra vuelve de Cuba. Cuando vuelven los esclavos afroamericanos, porque la guitarra salió de España, se va allá, y los esclavos aprenden y vuelven en esos años, a principios y finales de los 50, o por ahí, que es cuando empiezan ya llegó a Congo, por eso Congo se adelantó un poco, porque los grandes puertos eran o en la zona África del Oeste, Sí, estamos en Ghana o en Senegal, o en el Congo, porque toda nuestra zona era Congo. Entonces, la guitarra cuando vuelve ahí, empiezan la gran escuela de Kabasele, que ahí es donde estudió... era el African Jazz de sí, Kabasele. sí, African Jazz. African Jazz no era de... No, African Jazz de African Jazz Kabasele. era de Kabasele. Era OK, ahí estudió, OK Jazz ahí era la de estudió Franco. Louis Armstrong, ahí en esa escuela de Kabasele. Estudió ahí Manu Dibango, más tarde. Franco mismo salió de Kabasele. Tabu Ley salió de Kabasele. Y después de eso, pues han venido ya Papa Wemba, que ha sido la siguiente escuela con Viva la Música, y hasta que se han emigrado a Francia. Pero es cuando las primeras grabaciones hay una canción de Tabu Ley que es Paquita, que es un español inventado. Paquita, nena. Bueno, es que además, bueno, Pero nos metemos si en tú muchas cosas. Si tú escuchas, suena a español, a castellano, pero no dicen, No dice nada, ¿no? nada. Es una salsa, hay una salsa ahí en los hoteles africanos que es Huachimangi, que están tocando salsa. Y cuando entiendes el español vas y dices, este tío que dice, no. Hay cantidad de Todo castellano. está inventado. Hay cantidad de castellano en la música africana. Es alucinante cuando te vas encontrando de repente, pero desde Senegal hasta Sí, sí, Tanzania, sí. vas de repente escuchando a grupos y oyes, oye, bonita. Oye, bonita, Todo te viene quiero, de la influencia de los marineros que Claro. traían la rumba, que después de todo es la Claro. rumba nuestra, que la rumba se crea como decimos, es un sonido de ida y vuelta, se crea con los esclavos negros y el encuentro con los españoles y con la guitarra. Entre ellos Claro. hacen que se Se crea la mezcla. rumba, pero la rumba vuelve a África y es cuando ahí, pues, entre empiezan a Kabasele Franco, y Franco, etcétera, crean lo que se llama el soukous, que ahí nos adelantamos. claro. Y ahí, a no, lo que es el la sucus ya música son de los ahora. nombres, ya cuando ya empiezan a comercializarlo. Antes era el sembe, me parece le llamaban, al soukous. La al madre es principio. el sucus, lo que pasa es que Se depende ven. de la zona. Luego sale lo que es la rumba,
que es una faceta, es una forma, el sucus lento, es rumba, lo aceleras un poco, Y se hace sucus. es sucus. Incluso si le quitas bajo y quitas tal, es high life. Depende de cómo, es lo mismo, high life es parte del sucus. Subiendo arriba encuentra makossa, es sucus, pero es makossa, el sucus hecho en Camerún. Pero son variaciones. pequeñas Son variaciones, variaciones, son variaciones. Y el makossa es el sucus que empiezan a meter violines, empiezan a meter arpegio, porque ya lo llevaban a conservatorio. Entonces, en Camerún empiezan ya, cuando Manu Dibango ya se instala en Francia, empiezan los chavales a meterse en conservatorio, empiezan a meter arreglos musicales, entonces el makossa se queda como guitarra acústica, arpegio. Y el high life es como el blues, o sea, lo han dejado un poco más roots. Incluso hay otra rama del sucus, que es el asico, que es guitarra y botella. Y yo, por lo menos yo lo defiendo todavía. Y me quejo porque hay el gran guitarrista de asico, Juan Eyimi, que es guineano. Este hombre cuando va a Francia a grabar, que me perdone si me ve, llega y le ponen toda la banda, le ponen vientos, piano, batería y todo. Y yo se lo dije, pero Juan, ¿qué has hecho? Si lo bonito del asico es que haberlo grabado tú con tu guitarra y la botella. Porque cuando ya te ponen toda la banda, ahora pierde la esencia porque se convierte en makossa. Porque depende de cómo lo hagas. No es lo mismo. Claro. Sí. Hablabas de la guitarra, y la guitarra es la que cambia casi todo el rumbo de la música en África, porque es la guitarra cuando llega en los años 20 con los primeros con marineros a la zona del África Central. Lo que en verdad la guitarra no viene a incorporarse, la guitarra viene a sustituir a instrumentos. Claro. Se va sustituyendo, por ejemplo, a la embira o a la sanza, Claro. que recibe diferentes nombres, que es una especie Van de a lo piano de fácil, púa. van a lo fácil, es como lo que está haciendo ahora el sintetizador. Que hay mucha música africana ahora que con lo bonito que es la percusión, todo es un simulacro ahí en el fondo. Y también es por ahorrar, porque si el mismo chico lo puede hacer todo con el dedo, quedar por la tarde para tocar es más difícil. Es lo mismo que vino a hacer la guitarra. Entonces lo que hacían es lo mismo que hizo la batería. La batería eran... Quita un montón de percusión. Claro, 8 percusionistas y ahora lo está haciendo un tío solo. Es bonito, queda bonito, pero lo más bonito es cuando hay 4 o 5 percusionistas haciendo una base, es que es muy bonito. Y nos queda muy poquito, nos quedan 5 minutos para acabar. Y yo quería acabar con una inquietud que, bueno, ya habéis apuntado en que se hace y que existe y que no es ningún mito, no es ninguna leyenda. Y es lo que decíais, lo que decías tú al principio, los sonidos de contestación, ¿no? El que uno empieza a cantar y otro se une y el otro coge cualquier instrumento y sigue, y al final de la nada ha salido una canción que a lo mejor, bueno, pues te vuelve loco incluso, ¿no? Eso pasa, eso existe, ¿no? Porque está la música tan dentro que puede llegar a ocurrir. Yo lo he vivido, normalmente en Guinea o en la cultura fan, las mujeres lo hacen mucho, aparte de los chicos que son los hombres. Las mujeres cuando se ponen a cantar lo que llamamos bikutsi, porque bikutsi es una de las suelo, músicas ¿no? más bonitas. Entonces las que mujeres se puedes encontrar. juntan cuando nace un niño, un bebé, o cuando han raptado a una chica. Bueno, suena mal, sería otro tema, porque para nosotros raptar a una chica es cuando la quieres mucho y para acelerar el proceso del matrimonio, ¡pum!, te la llevas a tu casa. Entonces tu familia se pone a cantar. Y a veces depende de la tribu de ella, si en el pueblo hay una chica que es de su tribu, se ponen a cantar, una canta a favor del chico y la otra defiende a la chica. Entonces sale una, empieza a cantar, diciendo, mi hermano es guapo, se la merece y no sé qué, la vamos a cuidar bien. Y luego sale la otra, diciendo, pues como no cumpla lo que estás diciendo, pues la vais a perder, porque a lo mejor ni dais la talla para no sé qué, porque es una gran mujer. Y sale otro, y a veces el hombre que se atreve sale. El que se atreve. Ya muchas veces cuando están ellas metidas en eso, eso es universal. Una vez que han empezado ellas, mejor no meterse. Ya, pero cuidado que ellas lo dominan más. Esa improvisación lo domina más la mujer.
lo domina más. Pero hay hombres que sí se atreven y se ponen a cantar con ellas. ¿Sí? Y es música que o estás allí o esa música nunca se va a escuchar por ahí, está claro. No, eso no sé. Eso, Sí, claro. eso en cada evento es diferente o depende. A veces si los intérpretes son malos, a veces no tiene calidad, pero hay otras veces que te quedas ahí. Yo tengo cosas grabadas de esas, incluso aquí en Madrid, ¿no? Cuando nos reunimos a hacer fiestas familiares que llamamos a unas cuantas, yo pongo ahí mi grabadora y flipa con lo que escuchas. Hay cosas que dices, ya quisiera mucho. Pero si músico, la dices ¿verdad? que venga a cantar, que es cantante, Entonces no. ya no sabe. Tú fíjate que en África todo, hasta para llamar a alguien, por ejemplo, en África no, igual que aquí no existía un telégrafo, no existía. Tú para comunicarte de un pueblo a otro, mientras que nosotros hemos desarrollado otra serie de tipo de señales, África tenía unas señales propias que era la música. Se sigue utilizando. Pero claro, no, digo que mientras que nosotros pudimos hacer otro tipo de señales, etcétera, pues bueno, te comunicabas mediante fuegos de un lado al otro, que era más fácil, por lo que fuera, por las características que fuera occidentales, y en África es el tambor, el tam-tam. Es el radio tam-tam, que se sigue llamando ahora radio tam-tam. Cada familia, cuando nace un miembro de la familia, le ponen como una apelación. Según tu nombre y tus apellidos, tú eres el hijo tal, entonces te lo enseñan o lo enseñan a un familiar. Entonces cuando llego a mi pueblo, si mi madre no está, que está un poco en la finca, pues se va. Lo mismo se utiliza ahora como campana en la iglesia. Entonces un chico se va, lo toca, kin, kin, can, can, kin, can, kin, can, kin. O sea, está diciendo el hijo número tal de la familia tal, que desapareció hace tantos años y no sé qué, ha vuelto, está bien, kin, 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 kin. Y mi madre o un primo que esté por ahí a 1 kilómetro, ¿no? Lo oye. Y dice, vámonos. Sabe perfectamente qué sabe significa esa música. Quién ha venido, y también puede ser que has llegado, puede ser que te has muerto. O sea, sirve para anunciar lo que sea, que ha nacido una niña. También para las chicas hay una forma, para los chicos hay otra, para anunciar una muerte, o sea, para desgracia o para... O para un tema feliz. A un tema feliz, hay cada forma tiene su... La música es un lenguaje pues, más que se une a la vida. Pues con esa idea nos tenemos que ir, Rafael, Barón. Ya se nos ha acabado el tiempo. Estamos hablando de la música, en este último caso, como comunicación, cómo a través de la música se pueden incluso dar noticias y que la gente, bueno, pues como poner el ejemplo Barón, como aquí a lo mejor en España se puede hacer con las campanas de una iglesia, se anuncian algunas cosas, pues allí también con el tam-tam. Con esa idea nos vamos, esperemos que hayan disfrutado, daros las gracias a los dos por haber venido. A vosotros. Gracias. A vosotros y muchas gracias. Y nada, que esperamos que hayan conocido más sobre la música africana y que sentimos que se nos haya acabado ya el tiempo. Hasta luego.